Saludos en esta mañana desde Covina, aquí la iglesia cristiana en la ciudad de Covina, en California, y estoy en el proceso de comenzar una serie de estudios para compartir con la audiencia. Yo sé que hay muchos en las redes sociales, muchos predicadores, muchos maestros, unos buenos, otros malos, unos verdaderos, unos falsos. Hay un sinnúmero de ellos. Hay debates, contiendas, se dedican a ello varios de ellos. Mi propósito es totalmente diferente. Mi propósito es predicar el Evangelio, hablar las maravillas de Cristo, las buenas noticias que Él quiere que sean compartidas. Por lo tanto, en esta mañana quiero compartir con ustedes una enseñanza que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Para los que han leído la Biblia, ahí se encuentra la parábola, lo que se conoce como la parábola de la semilla o del sembrador. Y hay una frase que quiero que escuchen, voy a leer el versículo 12. Del capítulo 1, Lucas 8, comienza el Señor a narrar esta parábola, particularmente el capítulo 8, versículo 4, hasta el versículo 10. Es la forma como enseña nuestro Señor. Pero ya llega al versículo 11, dice, esta es pues la parábola. 2 puntos. La semilla es la palabra de Dios. O sea, la semilla esta es la palabra de Dios. Y comienza en el versículo 12 a explicarla. Y dice el versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Déjame leerlo nuevamente. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. La semilla es la palabra. Es como si en esta mañana o en esta hora, en este día, al enseñar estoy sembrando la palabra. Pero el Señor Jesús hace una marca muy distintiva sobre lo que pasa con esta palabra, con esta semilla que se siembra. Dice que viene el enemigo en aquellos que oyen, viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y se salven. O sea, el propósito diabólico es que no creas, porque si crees, vas a ser salvo. Esa es la razón por la cual el enemigo tiene muchas estrategias para evitar que tú oigas. Y si oyes, quiere interrumpir, quiere evitar que entiendas el mensaje porque no quiere que creas. Él quita o evita la continuidad de seguir oyendo la verdad, porque el propósito es que no creas y obtengas la salvación. Por oír viene la fe, dice Romanos 10:17. Si continúas escuchando la verdad, el Espíritu Santo va a usar esta palabra y va a traer convicción a tu vida de tu pecado. Entonces vas a creer en la obra de Cristo que llevó a cabo en la cruz. Te vas a arrepentir y vas a obtener la salvación que Cristo te ofrece. Por lo tanto, el enemigo quiere que no oigas. Y si oye, quiere que no entiendas para que no creas y para que no te salves. Esa es la obra del enemigo. Es siempre esa, quitar, ocultar, restringir, obstaculizar la verdad para que no creas. Y va a usar todas sus estrategias que él tiene. Y cuando vemos la obra del enemigo, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla espiritual. Hay mucha confusión que se está creando allí. Y muchos no pueden discernir qué es precisamente la obra del enemigo, creando confusión,
disensión. Por eso miras muchas en las redes sociales pretenden enseñar, predicar y se enfrascan en contiendas, conflictos. Hay peleas. ¿Qué es lo que logran con todo ese propósito? Nada. Pero es la obra del enemigo. Entonces, quiero que en esta mañana compartirte, este es el propósito del enemigo. Ahora, una de sus estrategias que quiero compartir contigo se encuentra en la carta de Corintios, la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El apóstol Pablo dice: yo no ando en mi enseñanza, en mi predicación, no ando adulterando la palabra de Dios. Hay muchos maestros que tergiversan las escrituras. Es adulterada la palabra. O sea, están haciendo mal uso de la Sagrada Escritura. Como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Puede ayudarte para que entiendas la obra de Cristo y vengas al conocimiento de la verdad del Evangelio y obtengas la salvación, o esa misma palabra, al dar mal uso a ella, puede también condenarte. Por eso muchos, la están tergiversando y piensa la gente que ya conoce la salvación, pero están errados, porque están haciendo mal uso de la Escritura y hacen que diga lo que Dios no dice. Ese es el gran problema. Mira, te pongo un gran ejemplo. Ahorita lo que escuchamos en estos días, y eso es parte de la Escritura que dijo que en los últimos días, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. En los últimos días iba a haber todo este tipo de confusión. Ahora, en la carta de Juan, la tercera, el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, habla y usa las palabras prosperidad, que prospere tu alma, que tenga salud, así como prospera tu alma. Este versículo lo han torcido de tal manera que lo han hecho que diga algo que Dios no dice en este versículo. Y me estoy refiriendo a aquellos que hablan sobre prosperidad. Te dicen que si eres pobre estás en la maldición porque Dios quiere que seas rico, que prosperes, que tengas abundancia. Ahora, eso contradice el Evangelio, empezando con la persona de Cristo. Él dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Pablo el apóstol, si miras sus cartas, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, vas a mirar en la carta esta segunda de Corintios, capítulo 6 y el capítulo 11, cómo habla de escasez, de privaciones, desnudez, hambres, ayunos. Pero viene alguien y usa este versículo y dice: Dios quiere que prosperes. Seamos honestos, seamos francos. El único que prospera es aquel que está enseñando torcidamente este versículo. Lo están adulterando. Tú sigues en tu misma condición, pero ellos están usándolo de esa manera para estimularte, despertar la codicia, la avaricia en tu corazón, y luego cuando tus emociones están en esa condición, te van a explotar, van a pedirte tu dinero. Es lo que están haciendo este tipo de personas. Y luego dice que también la salud, que tengas salud, que no quieren que te enfermes, que si estás enfermo es porque estás en pecado. Ahora, esa es una mentira garrafal que están usando igualmente y está trayendo confusión. Por eso hay reuniones donde dicen: ven,
trae tus enfermos, va a haber milagros, prodigios, maravillas. Ven, acude. ¿Cuál es el fin? Otra vez, manipular tus emociones y sacar tu dinero. Porque mira, si oran por ti y tú no te sanas, que casi siempre pasa eso, te dicen es que no tienes fe, no le crees a Dios. Y si Dios en su misericordia te sana en un momento de estos, ellos se glorían y dicen, es porque yo tengo el poder para sanarte. Estamos hablando con franqueza, con toda honestidad. Yo tengo, por la bondad de Dios, casi 47 años predicando, enseñando. Comencé en 1978. Los jóvenes en la actualidad son los que vemos que están adulterando mucho esta palabra, como leía yo en 2 de Corintios 4, versículo 2. Cuando comencé a predicar no había nada de estas cosas que estamos viendo, pero ha proliferado los maestros. Y dice Santiago 3:1, no os hagáis muchos maestros, porque van a incurrir en condenación. Por eso en las cartas de Timoteo y Tito, que se conocen como cartas pastorales, dan o presentan algunos requisitos para los que quieren enseñar. Por ejemplo, en la carta primera de Timoteo, habla del requisito de los obispos, pastores, ancianos, son palabras intercambiables. Uno de los requisitos, dice el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y nota la última frase, que sea apto para enseñar. El 6, no un neófito. La persona tiene que estar apta, debe ser apta para enseñar. Eso habla de que está capacitado. Y si lees la primera carta de Timoteo, lees Tito, Pablo exhorta a Timoteo, ocúpate en la lectura. O sea, el hombre que va a enseñar debe de estar ocupado en la lectura. No cualquiera puede tomar esta posición de maestro. Dice 1 Timoteo 3, versículo 11, esto manda y enseña. El verso 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No cualquiera. Hay requisitos. Ahora vemos un desorden en las familias, en los matrimonios de los que predican. Y aquí volviendo a 1 Timoteo 3, dice que gobierne bien su casa, es otro de los requisitos. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mi hermano, estamos viviendo en este desorden de los últimos días que citaba yo, 2 de Pedro 2, 2 de Timoteo 3, en los últimos días. Estamos viendo este desorden. ¿Cuántos que están usando el púlpito están divorciados? ¿Están en adulterio? Sus hijos no están en orden, como dice el versículo 4, 1 Timoteo 3:4, que tenga a sus hijos en sujeción. Sus hijos andan descarriados, en violencia, en drogas, en alcohol, y el hombre ahí enseñando desde el púlpito. Mi pregunta, ¿qué es lo que puede enseñar? ¿Por qué no aplica lo que supuestamente conoce? ¿Por qué no lo aplica en su familia? Es lo que dice la Escritura. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? Es algo incongruente. Que venga yo a decirte, mira, Dios dice que debemos de vivir de esta manera. Y ves mi familia, que es un caos,
Es una contradicción. Por lo tanto, no es creíble el mensaje que estoy compartiendo. Por eso, mi amigo, en esta hora, no permitas que la confusión que reina en el mundo te haga víctima de esta confusión. Escudriña la Biblia, estudia la Escritura. Ella es suficiente, como dice aquí mismo en Timoteo, es suficiente para darte claridad y sabiduría para la salvación que hay en Cristo. Sí, es cierto, es muy complicado ahora el mundo religioso. Aquí en 2 de Timoteo 3, como estaba mencionando, dice 2 de Timoteo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Te señalo 3 cosas aquí. Habla de estos en los postreros días. Debes de saber que vendrán tiempos peligrosos en los postreros días. La segunda cosa que notamos aquí en esta porción que leí, habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, ególatras, egoístas. El versículo 4, amadores de los deleites más que de Dios. En eso se caracteriza la sociedad del presente. Amadores más de los deleites, de los placeres, más que de Dios. Mi amigo, esa es la realidad. No estoy aquí para perder mi tiempo o ofrecerte palabras suaves, esconder la realidad. Sí, vivimos en una sociedad corrupta, caída. El mundo religioso, la confusión que he mencionado, rampante. La vemos. En 1985 teníamos un programa de radio en Hidalgo que cubría todo Veracruz, San Luis Potosí, por supuesto Hidalgo. Teníamos en Sonora, parte de Yuma, aquí en Arizona. Y ya en esa época, en los 80, que teníamos el programa de radio, se notaba confusión. Pero llegaron toda la tecnología de las redes sociales y ahora es un desastre. Es un desastre. Todo el mundo habla porque tenemos libertad en las redes sociales. Todo el mundo habla, expone su conducta, su lenguaje, expone sus creencias, su religión. Por eso hay una confusión terrible. Yo te invito humildemente que esta confusión generada por el enemigo no te desanime y digas no quiero saber nada de esto. Mejor concéntrate, escudriña la Escritura. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, habla de el alimento al cual debemos dirigirnos, leche no adulterada. Es lo que estoy hablando, la estrategia del enemigo, adulterar la palabra. Y aquí en Pedro dice que debemos de consumir alimento no adulterado. Porque de lo contrario, mi amigo, vas a seguir en ese mundo de confusión y al final terminarás en condenación eterna. Dios de tal manera amó al mundo y envió a su Hijo amado, que si tú crees en esa obra que llevó a cabo Cristo, vivió una vida perfecta, murió una muerte sustitutiva, Él pagó el precio de tu culpa, de tu pecado, y si tú aceptas esta obra que Él
hizo nuestro Señor Jesucristo, Él te promete vida eterna. Te arrepientes de tu vida de pecado, todo tu pasado, y conociendo esta verdad que trae convicción a tu vida, ahora tu vida la traes y la pones delante de Dios, suplicando que Él tenga